Y a ver, cuéntame, ¿cómo fue cómo es todo el proceso olímpico? O sea, ¿cómo fue todo tu proceso hasta las Olimpiadas? Pues el proceso, o sea, en sí, por ejemplo, la clasificación requiere que vayas al mundial de justo un año antes de los juegos, vas al mundial y obtienes la plaza para el país. Y luego, pues tienes que tener los puntos, un promedio de puntos menor a 350 para poder clasificar y tener como mantener el cupo. Y luego dentro del equipo de México, pues tuvimos un año realmente para defender mi lugar y las otras para, pues, retarlo. Y pues, en sí, eso fue como que la logística en sí de los juegos, especialmente el año y medio, o el año antes de la carrera en sí. Y, pues, en general, el proceso, pues, es muy largo, ¿no? Es muy difícil, tiene momentos altos y bajos, momentos de soledad, pero todo esto te da la oportunidad para crecer, para mejorar, y realmente tienes que aprender a apapachar apapachar momentos difíciles y estar dispuesto a ser vulnerable y estar dispuesto y tener mucha humildad, ¿no? Porque es un proceso de crecimiento. Y, pues, en ese sentido ha sido muy bonito porque, pues sí, es un proceso, y la verdad no es si no te gusta el proceso, no vas a llegar a la meta. Y eso es lo que aprendí, pues, durante estos 4 años o más. Ya. Ay, se me olvidó qué iba a decir. Sí, la vez pasada que estábamos hablando, el otro día, que ya no se pudo, que ya no pudimos terminar, me acuerdo que dijiste algo que se me hizo muy interesante cuando empezaste a pensar lo de ir a las Olimpiadas, que justo también lo comentaste hoy un poco me puse a investigar cuánta gente había ido y etcétera. Me acuerdo que dijiste: "Ah, pues todo está a mi favor, porque no ha habido nadie, porque". Po Sí, sí, perdón. no, no, sigue, sí. No, pues sí, es como que, especialmente cuando en esta situación si nunca se ha intentado, dije: "Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar?". Y a pesar de que me dio miedo y me dio hasta pena decir la meta en voz alta, ¿no? Y proponerme este logro que en ese punto parecía imposible, pues, al que no había nadie que lo haya logrado, pues, eso fue un factor como motivante, y también un factor de quitar esa presión de, pues, si no lo logro, no pasa nada. Y, y eso fue parte de la razón que fue, pues, todavía más fácil empezar y seguir. Y es algo que aprendí también con el tiempo, es nosotros a veces nos abrumamos o nos estresamos por nuestras propias expectativas, y a veces bajar las expectativas o en lugar de bajarlas, a veces como aceptar tu lugar actual y o sea, en dónde estás presente, estás aprendiendo, no vas a ganar una medalla de oro porque estás aprendiendo, y aceptarlo es como, okey, o sea, ya no se siente como, uy, los Juegos Olímpicos o uy, pues buscar una medalla, sino es estar presente y como que tener esa autocompasión para el proceso y aceptar en dónde estás tú dentro de ese proceso. Y y eso es yo creo que parte de la razón que se pudo lograr, ¿no? Porque lo fui viendo y tratando, pues, de poquitos en poquitos, de mejorar 1% todos los días, y pues así fue que se hizo historia. Sí, literal. Sí, y te lo pregunto o lo hago notar porque se me hace, pues, interesante, ¿no? Porque creo que a la mayoría de la gente, si le dices o sea, si alguien dice: "Oye, tengo interés en ir", y te dicen: "Pues, qué padre, pero nadie ha ido", y en total solo van 4 mexicanos, yo creo que la mayoría no lo tomaría como entonces ya está, ya lo tengo, ¿no? Yo creo que al revés, la mayoría diría: "No, pues entonces, ¿para qué lo intento?", ¿no? Sí, sí, y y pues sí, y eso es algo que yo creo que a mí, hijo, es que también soy bien necia y me gustan los retos, y al decir: "Van muy Ya vi. pocos o nunca he ido", yo necesito intentarlo, y como que eso me motiva, ¿no? De esa manera, pues, sí, a lo mejor soy un poquito diferente a los demás, entre más difícil se ve, más quiero hacerlo. No, perfecto, pues, para eso son los retos, ¿no? No sé si has escuchado la historia bueno, o el dato creo que la milla y los 5 minutos. Mm, mm. Creo que antes, digo, estoy hablando creo que en los ochentas, una cosa así,
se creía que era científicamente imposible correr una milla en menos de 5 minutos. Algo así, chance estoy cambiando el minuto, pero eso era lo que se creía hasta que una persona antes nadie había podido hacerlo, y una persona dijo: "No, sí se puede", empezó a entrenar, lo logró, logró correr la milla en menos de 5 minutos, y a partir de que él lo logró, ese mismo año otras 10,000 personas lo pudieron hacer. Entonces, Sí. creo que ese es un gran ejemplo de que, pues sí, muchas veces como esas barreras y eso de que no, es imposible y no se puede, pues es mental, ¿no? Es Es opor mental y eso y por eso yo digo más bien es ver, es creer, ¿no? Ver que cuando yo vi que Germán estaba representando a México, dije: "Pues yo creo que yo también puedo", o que una mujer puede, no necesariamente yo, pero en ese o sea, es lo mismo de creer en lo imposible y que si no se cree, pues no, solitos como que nos frenamos y por eso, pues hay que luchar por romper esas barreras, a veces esas barreras las ponemos nosotros mismos. sí, justo la mayoría de las veces. Si no estás loco, pues entonces no no vas a lograr nada Sí. importante. Y bueno, justo ahorita que acabas de decir de esa inspiración y eso, a ver, ahora sí, ¿cómo fue el momento en el que ya te enteraste que sí ibas a ir a los Juegos Olímpicos? O sea, después de todos estos años de que estuviste entrenando y empezaste el deporte y etcétera, ¿en qué momento supiste o te dijeron o te enteraste que ya, eres olímpica? O sea, ya, lo lograste. Pues, fue realmente no fue tan, fue muy anticlimático, o sea, fue la verdad, porque fue poco a poquito, porque el cupo todavía se tenía que darle chance a todas para obtener los puntos para, pues, representar a México, entonces y eso era el mediados de enero, pero conforme pasaba el tiempo y se veía que a lo mejor las otras compañeras ya no se acercaban o no estaban ni elegibles, empezó, pues, la federación, el comité olímpico a acercarse, a decir: "Oye, pues, las tallas, que, las fechas, que tu boleto, que el abanderamiento va a ser en estas fechas, así que necesitas estar al pendiente". Entonces, como que fueron cositas graduales, pero yo no me lo quise creer hasta que yo estaba en en México, en el abanderamiento, así, hasta que no estaba Hasta que yo ahí estabas en la presente. carrera ya. Sí, dije: "No me lo voy a creer porque no quiero bajar la guardia y no quiero confiarme", y pues, de esa manera, pues, fue como un estrés adicional no necesario, que yo también me puse en mí, ¿no? Que a pesar de que me están diciendo, y hasta mi compañero Alan decía: "Pues, es que ya eres tú, ya, relájate". Pues, no pude hasta el final, ¿no? Entonces, sí fue medio fue gradual y no fue así de que una llamada de: "Yay", Mm, fue más bien okey. como ya, sí, poco a poco y yo: "Okey, eso está pasando". Y ahora sí, ¿cómo fue y cómo es la experiencia olímpica? Porque digo, a mí igual me gustan mucho los deportes y me gusta competir y así, y creo que hay pocas veces y pocos lugares en donde puedes realmente competir a una exigencia muy alta, ¿no? Y creo que obviamente, digo, los olímpicos son el ejemplo perfecto, pero no es solo el hecho de la competencia en específico, creo que todo lo que gira alrededor de los olímpicos es la excelencia, ¿no? O sea, la persona que está al lado de ti, no importa si llega en primer o último lugar, cualquier persona que voltees a ver es el top 1% del 1% del 1%. Y tú que dices que también eres competitiva y que te gustan los retos y etcétera, ¿cómo es esa experiencia de llegar a la Villa Olímpica y estar, pues, están los mejores del mundo ahí, literal? Sí, pues, fue una experiencia muy surreal y muy bonita, porque, por ejemplo, pues sí, ¿no? Ves a los mejores del mundo, ves a todos los que yo, pues, veía como ídolos en la tele, y ahora yo estoy como con ellos, y yo hasta cierto punto, como mencioné, antes, como todo pasó tan rápido, yo así como, yo como, ¿qué hago aquí? Pero, pues sí, o sea, yo hice luché contra los criterios, hice todo lo que me pidieron, o sea, yo pertenezco aquí, merezco estar aquí, a pesar de que vengo de un país sin nieve, Sí. pero todo fue pues, fue muy surreal en ese sentido, ¿no? Porque una cosa es yo siento que es un poco diferente cuando lo haces,
el doble de años, ¿no? Entonces, como que ya lo vas asimilando, lo vas procesando mentalmente, ya como que tu mente y tu cuerpo están en check y lo aceptan que sí, sí, aquí estamos, aquí pertenecemos. Pero como todo fue tan rápido para mí, especialmente hace un año y medio, yo no tenía los puntos, yo tenía los puntos casi que el doble, o sea, no, o sea, no pensar en lograrlo y clasificar, la verdad era loquísimo. Mm, Y por eso, pues, fue increíble y surreal estar ahí. Y aparte, algo que a mí me afectó un poco, ¿no? El aceptar que yo pertenezco ahí, fue, pues, como yo también soy doctora y no y tengo otras partes de mi identidad, sí fue un poco distinto, ¿no? Como que todos, y aparte muchos de los demás se conocían desde hace 1000 años que están compitiendo juntos o en la mm, Copa del Mundo y así. Entonces sí fue muy, pues, muy padre, muy bonito, hasta intimidante, pero luego también, momentos padres, ¿no? Por ejemplo, estoy en el gimnasio y a lo mejor veía trotar a una niña, a una chava como así en friega, yo: "No manches", pero luego yo me ponía a hacer mis pesas o mis dominadas, mis pull-ups con mi peso, y todos se quedaban así, unos se quedaban viendo, ¿no? Entonces como que: "Ah, esa niña está bien fuerte". Entonces como que y aparte es bonito darse cuenta que, pues, todos somos diferentes, todos tenemos, pues, fortalezas diferentes y que no todos somos iguales en ese sentido, pero al mismo tiempo, pues, muy bonito que nos une el mismo deporte. Entonces, sí, es una experiencia padrísima, la verdad, muy surreal, también un poco, pues, estresante, ¿no? Antes de los juegos, o antes de que empezaran ya más y más carreras, se sentía un poco más de tensión y como de estrés en el comedor, mm. que la verdad, cuando yo fui a los Juegos Olímpicos de París, pues, a ver, echar porras, y ahí, pues, fue como que eso no lo entiendes o no lo sientes porque no estás en la villa. Entonces, es diferente ir como atleta que como, pues, como, para alguien para echar porras. Y eso fue algo que no me esperaba, ¿no? Esa parte de el estrés. Y no es tanto como de, uy, la competencia, como de verse feo así a uno al otro, sino como que todos tienen esa misma ilusión, todos tienen esa misma presión, es una carrera que viene cada 4 años, tienen, pues, yo no, pero tienen patrocinadores y Todavía. como que esa presión adicional de, pues, me han apoyado y como que siento que tengo que demostrar que me lo merezco, que sí le eché ganas. Y aparte está la parte de mi país me está viendo, yo represento a mi país. Entonces, en ese sentido, em sí, sí se siente y sí se ve como que cada atleta lo procesa de manera diferente pues, es lo que hizo que la experiencia también sea, pues, única. Sí, qué padre. ¿Y hay alguna diferencia, y si sí, cuál es, de cuando has competido, no sé, a nivel individual, a ya ir y decir: "Guau, estoy representando a México"? Porque, por ejemplo, uno de mis sueños, que creo que ya no es posible, pero te voy a tomar como ejemplo y quién sabe, era, pues, digo, como niño, ¿no? Siempre te imaginas, y uno así, algo que siempre me hubiera gustado sentir era como entrar al Estadio Azteca, ya sabes, con la playera de la selección y el himno y decir: "No, estoy representando a mi país", y etcétera. Entonces, no sé, ¿tú sentiste algo diferente entrando con, pues, con la bandera y todo ese show o? Sí y no, porque yo creo que se siente muy bonito cuando como más como en la ceremonia de apertura, porque eso es algo más o la de clausura, porque eso es algo más único, que no se siente todos los días. La parte de representar a México con mi uniforme y con la bandera en la carrera, es algo Mm, que lo he sentido mucho desde el principio, ya. porque Sí, al justo me ser refería a la parte de la clausura. sí, Ajá. o sea, por ejemplo, dentro de la carrera se siente muy similar a otras carreras, pero yo creo que a lo mejor otras personas y otros países lo sienten diferentes. Yo, en lo personal, como desde el principio México es un bicho raro en este deporte, desde el principio todo el mundo se queda viendo y o sea, como que desde el principio esa parte de que aunque no hayan muchos espectadores, no hayan cámaras y lo que sea, desde el principio como mexicano en el esquí de fondo es como, wow. Entonces siempre Sí. sientes que te están Se viendo se y de esa equivocó de manera deporte, siempre te ¿no? sientes exacto, y siempre te sientes orgulloso y como a veces, de hecho, cuando estaba empezando, sentía un poco intimidada y decía: "No quiero que sepan que soy de México", como que quiero nada más ir no desa o sea, como ir desapercibida. Y ya después cuando agarras más confianza y te sientes mejor, dices: "Sí, yo México en el pecho", y en ese sentido se siente, pues, igual en todas las carreras.
Pero en sí, en la ceremonia de apertura y clausura, que es algo que es mucho más único y que pasa Ujú. menos veces, ahí sí fue como, guau.